Y por parte del Mazarrón Fútbol Base con el 1, Andy. 8, Juan Antonio. 9, Enrique. 5, Ginés. 11, Adam. 13, Brian. 7, Joaquín. Y 12, Sebas. Y en el campo número 2, Barcelona Beach Soccer Club, los Alcázares también a las 6:30, equipos que van a formar en los Alcázares con el 1 Alfredo, 2 Castejón, 6 Quijena, 7 Chules, 8 Álvaro, 9 Cristian, 11 Alberto, 13 Adri, 17 Cris y 20 Becares. Y en el Barcelona Beach Soccer Club, 3 Mantas, 6 Carriqui, 5 Arnau, 12 Eloy, 8 Diogo Alves, 10 Pablo Crocker, 9 Alzaquer, 11 Alexander Ajay, 1 Omar, 13 Alexandre y 7 Mautesiño. Los partidos van a comenzar en breve. ¿Qué tal? Buenas tardes de nuevo desde la playa Calarreona, campo número 1. Sigue la jornada de la primera jornada de esta segunda división masculina de fútbol playa. Partido entre el Rivas Jarama y el Mazarrón. El sorteo de campos entre los dos capitanes. El saludo protocolario entre ambos conjuntos. Y a punto de empezar el partido. Va a mover la bola el Mazarrón, que queda a la izquierda, de sus pantallas. A la derecha estará el Rivas Jarama. Preparados para mover la bola, Alex Durán y Alex Egea. En la parte inferior Alex. Y a punto de arrancar el partido, que lo hará a las 6:30 en punto, entre el equipo de rojo de Miguel Hernández y el equipo de Miguel Ángel López. Va a empezar el partido moviendo la bola al disparo, que intentaba desde larga distancia Enrique. El balón que se paseó delante de la portería de William, que busca el envío largo para Alex, que protegió la bola ante Ginés. Y el balón que lo saca de su portería Andy. Llega la presión ahora de Asen. El balón que se pierde por línea de banda. Juega la bola Alex de Gea. El envío largo que intenta William. Llega Enrique. Se lleva un golpe. Es Adri. El disparo al palo.
de Adri, que recupera la bola, juega atrás, Alex Durán, apertura para Adri, va a encarar a su par, busca el recorte, deja atrás el balón que lo vuelve a tener Adri, la deja atrás, le va a pegar. Gritaban Egea, atención, la jugada, el balón para Alex y el gol. El primer gol del conjunto del Rivas Jarama de Miguel Hernández. Después de mover de manera genial la bola. A pelota. El disparo que intentaba ahora desde larga distancia. Piden a William y a Jorge Cabeza. El disparo ahora que intentaba desde larga distancia Alex. El balón que se lo queda Andy. Busca la apertura. Aparece Enrique. Pierde la bola. Atención que intenta acelerar. El disparo de Adri. Se lo queda Andy de nuevo. Se ha adelantado en los primeros compases de partido en este primer periodo. Con gol de Alex. El conjunto del Rivas Jarama, atención la lucha, la gana Ginés, busca salida atrás, aparece Adri, la toca para Ginés, llega la presión de Alex, el autor del primer gol, se la deja a Andy, Andy busca el envío largo, no puede llegar Juan Antonio, tampoco Enrique, saca William, el balón largo, la pelota para Alex Durán, el disparo, arriba. Jugará de nuevo el conjunto del Mazarrón Fútbol Base. Ahora el duro golpe que se ha llevado Juan Antonio en la salida de William, que se lo llevó por delante el portero brasileño. Pide disculpas, pide las asistencias. Ahí está el envío de Andy. Y el golpe que se ha llevado Juan Antonio en la salida de William. Sacará de portería William. Pone bola al suelo. William combina con Jorge. Se adelanta el capi del conjunto madrileño. Ahí está el cambio de juego. La jugada, el pase que intentaba magnífico entre líneas Alex. No la pudo enganchar Adri. Se queda la bola Andy. Saca rápido con el brazo. Andy se la juega desde larga distancia. Se estiró William, que saca rápido con la mano. No la pudo cazar Adri. El balón para Ginés. Ginés toca atrás ante la presión de Alex. Busca el envío largo, controla con el pecho el intento de chilena, pega en el cuerpo de Egea. Y el balón que se pierde por línea de banda. Saca Ginés, movimiento en la zona comprometida, el remate que intentaba ahora de cabeza, se escapó cerca de la portería de William.
Que va a saca rápido William, el remate de Alex y la buena parada de Andy. Que saca con la mano rápido, buscando acelerar el juego, le devuelve la bola Enrique, el envío largo buscando a Enrique, controla. El disparo ahora de Jorge, pega en el lateral de la red. Busca Andy, que le pedían que buscara a Sebas. El balón que controla Ginés. Abierto Juan Antonio. Ginés toca en cortito la pelota para Andy. Andy envía el balón largo. Aparece la figura de... Y ahora hay falta sobre Sebas de Egea. Intentó hacer el movimiento buscando la firbolitela chilena, pero el recurso se quedó a medias ante el golpecito con la cadera de Egea, que se quejaba. Le va a pegar a portería a Sebas, al que su entrenador lo catalogaba de león, Miguel Ángel López, dando ánimos a su pupilo. Coge carrera, va a buscar el disparo para empatar el partido. Buena posición, William bajo palos. El disparo de Sebas. ¡Qué parada de William! Magnífica la intervención del portero del Rivas Jarama. Juega la pelota desde la banda izquierda del ataque. Atención, el pase atrás, el disparo de Ginés para William. Envía largo, precisamente William. Controla Adri. ¡Qué movimiento de Adri! El disparo fuera. ¡Qué movimiento de Adri! El giro sobre su eje. Y ahí está la buena intervención de William. Y acaba de marcar el conjunto de el Rivas el segundo gol después de una gran jugada. El saque de Andy, la pérdida, y Alex marca el segundo en su cuenta particular, llegando desde atrás para rebañarle la bola a Ginés, que se lamenta de esta mala salida. Marca el segundo Alex, marca el segundo Rivas Jarama, que se adelanta en el marcador por 2 goles en este primer cuarto. El disparo de Sebas y el gol. ¡Qué golazo de Sebas! Desde el inicio para recortar distancias para el conjunto de Mazarrón. Se la levantó de manera fantástica Juan Antonio, y el disparo de Sebas, el león, según su entrenador, que sorprende con el bote a William. Partido atractivo, 2-1 ya para el disfrute de la afición, que cada vez es más numerosa. Ya va cayendo el sol y la gente se acerca a ver qué está pasando. El disparo ahora que intenta Egea. Intentaba recuperar. El balón para Sebas, atención dentro del área. Sebas culea, cuerpea con Egea, la va a intentar de chilena. Se queda media, recupera la pelota Adri. Atención, el acelerón de Adri, sigue Adri, el disparo, fuera. No puede cazar a la bola Enrique. Llegaba Piles para poner el cuerpo y evitar que el balón progresara para el Mazarrón. Fútbol base.
Ahí está la pelota para Piles. Piles encimado por su par. Va a buscar el giro. ¡Qué bien! Ha buscado la salida, el disparo y el gol. El tercer gol del conjunto de Miguel Hernández. Llega de las manos de Gea, o de los pies, mejor dicho, de Gea, que se apunta a la moda de los Alex. 2 goles de Alex en el primer tiempo, en el inicio del periodo. Otro gol de Gea para seguir ampliando diferencia. El remate de Sebas, atención a la jugada ensayada, no ha salido, no ha fructificado, y el balón que se pierde por línea de banda, favorable al conjunto del Rivas Jarama, que está demorando el partido con brazo de hierro. Lo intentó con una buena jugada ahora Piles. El remate se salió. Dicen los árbitros que lo tocó un jugador. Ahí está el centro, entrando la jugada ensayada, el balón para Egea, el recorte de Egea, atención al contraataque que intenta hacer el Mazarrón, que bien se ha rehecho Egea, el balón lo pelea Juan Antonio, cae al suelo Enrique. Y va a haber falta favorable al Mazarrón, que ha forzado Enrique, que es el que va a patear a puerta. También ha entrado Wahib al terreno de juego. No, perdón, Wahib no. Adam. Preparado para pegarle a puerta. Cuando quedan 3 minutos y 43 segundos. Enrique, ahí está el disparo de Enrique. Y qué buena parada de William. El remate ahora al palo. Después de la lucha de Ginés. El balón lo acabó agarrando William, que saca rápido con la mano el balón. El intento de Piles. Se va por línea de fondo. Ha salido ya el segundo portero, Brian. Juega la pelota, intentaba tocar de primeras Ginés, roba la pelota de nuevo el Rivas Jarama, que intenta acelerar, se cae, se trastabilla Alex, recupera la pelota Adam, el disparo de Adam fuera. Entra Jorge al terreno de juego, saca con la mano rápido William, el balón para Jorge, llega la presión de Adam, busca la colgadita, aparece la figura de Piles, el balón lo intenta controlar, se queda a medias Alex Durán, el balón que lo tiene en los pies Enrique la deja para Brian. Brian busca la jugada, la colgada, se va a quedar muy lejos de que pueda llegar a esa bola Enrique. Saca con la mano William buscando a Piles, que no pudo rematar. Vuelve a sacar rápido, intentando imprimir mucho ritmo a la pelota. El balón lo recupera Jorge, intenta acelerar Jorge, la pelota para Piles. La revienta Juan Antonio. Saca William con la mano, buscando a Piles, el recorte de Piles, sigue Piles, qué bonito la jugada, gol. Golazo de Piles, qué bien el recorte, entrando desde el lateral derecho, el recorte hacia adentro, les cerraron 3 jugadores, pero incluso así buscó el disparo cruzado, superando a Brian, marca el cuarto gol, Rivas Jarama, después de una muy buena jugada de Piles. 4-1 para el Rivas Jarama en este primer tiempo. Ahí está la jugada ensayada, intenta la colgadita, aparece ahí Wahib, sale para rebañar la bola y lo consigue, saliendo de ese embrollo Durán. Durán combina
con Alex, el balón en la tijera. ¡Qué parada de Brian! La tijera que se ha sacado de la chistera ahora en esa acción Alex. Ahí está el gesto técnico, la chilena y la buena intervención de Brian para mandar el balón a la esquina. Ginés. Le piden calma y tranquilidad. A Ginés, saca Ginés, se la va a jugar Sebas el disparo. Según caía, intentando una chilena a medias, el balón que acabó en las manos de William. Jorge busca el envío largo. Se la quita encima la defensa del Mazarrón, al que se le está complicando el partido por momentos. Saca Durán buscando el corazón del área. Se la queda Brian. Se acabó el primer periodo con una goleada de momento contundente del Rivas Jarama sobre el Mazarrón Fútbol Base. Rivas 4, Mazarrón Fútbol Base 1 al final del primer periodo. El Rivas Jarama y el Mazarrón Fútbol Base de momento con victoria para el Rivas Jarama por 4-1 ante el conjunto murciano. Acaba por definirse en 200 en el campo número 2, el partido con la zona vista de Carlos Alcácer. Recordemos que a las 8 de la tarde también de partidos, campo número 1 para el ingreso de los Blackboard Academy y campo número 2 Coderense Habitantes Fútbol Club. Ahora repetimos el juego desde las 3:30, campo número 1 Rivas Jarama 4, Mazarrón Fútbol Base 1 y en el campo número 2 Barcelona Beach Soccer Club y los Alcázares Fútbol Playa. Hasta el domingo aquí en Águilas, en la playa de Calarreona, de la mano de la Federación Española de Fútbol y con la colaboración del excelentísimo Ayuntamiento de Águilas. Va a empezar ya el segundo periodo en este campo número 1 de la playa de Calarreona en Águilas. Va a mover la bola ahora el Rivas Jarama, que de momento gana en el marcador. Va a ser Jorge el que le pega. Ahí está el remate de Jorge desviado a la derecha de la portería de Andy, que juega con Adam. Adam con Andy, busca el envío largo, profundo, salto con la cabeza, el balón suelto para Ginés, va a buscar el remate Ginés, se queja de un golpe, recupera la bola Enrique, Dani. Juega la pelota con Jorge, tiene delante a Ginés, la colgadita, buscando la llegada de Durán, cae al suelo, falta sobre Juan Antonio.
Ahí está el remate que va a intentar Juan Antonio directo a portería. Uf, le pegó horrible a la bola Juan Antonio. Saca rápido de cuchara. Balón para Dani. Dani busca el envío largo. El choque con Durán y Andy, que se queja de un golpe. Finalmente le van a pitar falta a Alex Durán. El golpe tremendo que se ha llevado Andy en ese choque con Alex Durán. Se queja de la boca. ¡Qué choque! Tiene que entrar Brian al terreno de juego. En cortito. Busca el envío profundo. A punto estuvo de contactar con la bola. El envío largo para Jorge. El intento de vaselina. Buena la parada de Brian. Entra al terreno de juego Andy de nuevo. Controla con el pecho. Se la deja en cortito. A Ginés. Llega la presión de Durán. El envío largo con la mano de Andy. Buscando la espalda de Jorge, que protege la bola. Se la queda Dani, que busca el envío largo. Toca con la cabeza ahora para salvar la bola. El disparo de Juan Antonio, que se escapa a la derecha de la portería de Dani. Intentaba ahora progresar por esa zona. El balón que lo saca con los puños. La pelea chicha. El balón lo tiene Juan Antonio, que intenta hacer un recorte. Se le escapa el balón a Juan Antonio. Sacará Egea, que combina con su portero Dani. Busca el envío largo. La peina. En una zona comprometida Alex, saca rápido el balón para Sebas, el autor del único gol del Mazarrón. La filigrana de Sebas, la combinación con Adam, Sebas, Ginés. Delante de él tiene Chicha, juega atrás, el balón para Andy, que controla la bola. Y lo que quería ser un remate a puerta ha sido un despeje. Envío largo, busca el cuerpeo, el disparo de Alex, que se va a la esquina después de la buena maniobra realizada dentro del área. Ahí está el recorte, el disparo y cómo la tocó para mandarla a la esquina. Ahora saca rápido el conjunto del Rivas, agarra la bola Andy, el contraataque de Juan Antonio, llega Alex para quitarle la bola. Ahí está el contraataque ahora de vuelta, el pase para Adri, no es bueno. Y el balón que se va por línea de banda. Saca Andy. Juega con Ginés. Ginés con Andy. La levanta. Le pega a puerta. Y el balón que se va desviado. El balón que controla Dani. Toca en cortito. La pelota para Egea, busca el envío largo, el balón que se envenena con el bote, pero se va directamente fuera.
Jugando en cortito. El balón para Andy. Busca la combinación con Ginés. El disparo. Llegando desde atrás. Se ha pasado de frenada con ese envío que ha superado. Atención el remate de Adri, que quería robar la bola a Sebas. A punto ha estado de repetirse la jugada del segundo gol. Ahí está cómo llegó para achicar también Andy, pero había perdido toda posesión de bola Sebas. Está preparado Ginés. Ginés combinando con Andy. Andy busca el envío largo. Aparece con el pecho Sebas, busca el disparo, no, amaga, caracolea, le toca la bola por detrás, se la quita Alex Durán. Atención el autopase, el disparo y el gol. Golazo de Adri, qué jugada. Después de la recuperación, el autopase, llegó, la jugó el disparo, cruzado, no pudo hacer nada Andy, el balón acabó besando las mallas de la portería. Ahí está la jugada, el autopase y el disparo cruzado para el quinto gol del Rivas. Preparado Sebas, que le va a poner el balón a Adam. Ahí está la colgada, el disparo, la jugada ensayada, que casi sale bien. Enrique se quedó con el molde. Juega la pelota Dani buscando profundo, salta con la cabeza, a punto de sorprender. Adri a Brian, que coge la bola, va a sacar rápido de portería. Ahí está Brian enviando el balón largo, profundo, intentaba contactar con el Adam. El balón sigue vivo, saque de banda, favorable. Adam. Enrique, el remate de Enrique, Dani. Atención, la deja correr Adri, el disparo, fuera. Cómo la dejó correr Adri. Y el disparo según venía de la parte derecha del ataque, controla el balón Sebas, lucha y gana la bola Piles. Piles para Adri, atención, intenta acelerar Adri, sigue Adri, sigue Adri, sigue Adri. El balón se queda entre las piernas de Adam. Wahib serena el juego, la deja atrás para Adam, que combina en cortito, llega para robar la bola, lo consigue Chicha, sigue Chicha, el disparo a las manos de Brian. Presión que ejerce Gea, el balón para Brian, que se va a animar con el disparo. Ahí está el disparo de Brian. El bote a punto de sorprender a Dani, que saca rápido con la mano. El balón acaba en las manos de Brian, que vuelve a sacar lejos de su portería. Controla Jorge, el balón para Piles. Piles en el círculo, en la divisoria. El disparo que intentaba ahora desde la retaguardia. Corre Dani, se queda el balón antes de Sebas. Vuelve otra vez a enviar largo Dani. Ahora se pasa de fuerza y el balón que lo tiene Brian. Acercándonos a los últimos 4 minutos de juego. Juega Brian. Se acerca la cortita Juan Antonio. Se la deja en cortito a Brian. Busca el envío largo Brian, toca con la cabeza Jorge, el balón que lo recoge Adri, que se cae al suelo. La pelea la gana Juan Antonio, que quería girarse sobre su eje. Llega Gea para recuperar la bola, cae al suelo ante la llegada de Adam, que le ha ganado la bola, va a buscar el disparador. Uy, se queda con el molde. Llega Piles a la presión, pero retrasó perfectamente la bola hacia su portero. El balón para Jorge. Jorge busca la colgadita para la entrada de Piles. Piles se queda con el balón hacia atrás. Ya Juan Antonio rebaña la bola. Sigue Juan Antonio. Combina con su portero, con Brian, que gana la pelota.
Pues creo que ha pitado falta por coger el balón el portero después de una cesión ilegal, y va a disparar Jorge desde la divisoria, buscando el sexto del Rivas Jarama. Coge carrerilla, pierna derecha, allá va Jorge, el disparo, arriba. Juegan cortito. El balón para Ginés. Ginés delante de Piles. Brian. Sale Piles, que recupera la bola. Atención, intenta acelerar el balón para Jorge. Jorge solo para rematar. No lo ve claro. Llega Ginés. Buscaba el pase para la llegada de Alex. El balón lo recoge. Inicia la carrera Adri. El balón que va a probar de disparar desde la zona. Piles lo recupera Juan Antonio. Intenta hacer un recorte. Se va de uno, pero no del segundo. El balón lo pelean Adam y Adri. Se tira al suelo Durán. Manda el balón fuera. El envío largo que intentaba ahora desde la retaguardia el Mazarrón. El balón lo recupera Durán. El balón para Adri para marcar el sexto. Adri sigue a portería vacía. Gol. Golazo de Adri. El segundo en su cuenta particular. En este segundo periodo está consiguiendo muchas ocasiones de gol y las está aprovechando. El pase después de la jugada de Alex Durán. El pase para Adri, el recorte sobre Brian, el disparo a portería vacía. Magnífica la jugada del conjunto del Rivas Jarama para ampliar a 5 la diferencia de goles. Segundo tiempo recién iniciado, Barcelona Beach Soccer Club 1, Los Alcázares Fútbol Playa 3. Ahora durísimo golpe que ha recibido Adam, no han pitado falta. Último minuto de este segundo periodo, el balón que intenta acelerar, recupera la bola, atención. Llega Alex para recoger la bola, que bien está jugando el Rivas Jarama, la pelota para Alex, el recorte sobre Adam. Expeditivo mandando el balón fuera. Ahí está la jugada del sexto gol. La buena jugada, el buen recorte sobre Brian de Adri. Juega Enrique, el bloqueo de Adam, el balón hacia atrás. Lo coge con la mano Brian, busca el envío para Adam. No puede controlar. Últimos 30 segundos. El intento de remate. Será saque de esquina. El remate de Chicha sorprendiendo a la defensa del conjunto del Mazarrón. Ahora la falta que comete Alex Durán en ese empujón sobre Adam. Y será la última jugada, el disparo prácticamente de campo a campo de Adam. El disparo de Adam. El centro la va a intentar controlar Juan Antonio, pero se acaba el segundo periodo con este resultado contundente, parcial de 2-0 para el Rivas Jarama. De momento 6 Rivas Jarama, 1 Mazarrón Fútbol Base.
Va a empezar el tercer y último periodo. Va a empezar el tercer y último periodo en este campo A de la playa Calarreona de Águilas. Va a iniciar jugando el conjunto de Mazarrón. Ahí está Ginés preparando el balón para Sebas. El disparo de Sebas arriba. Saca rápido buscando la colaboración. El giro de Alex, el autor del primer gol. Busca la combinación atrás donde aparece Jorge. Jorge la deja para su portero, para William, que ha entrado en este tercer tiempo. Busca la colgada William, aparece para tocar de primeras Alex, la persigue Chicha. Delante tenía a Wahid, que recupera la bola, envío largo profundo, saca los puños William, la persigue Jorge, que evita que salga el balón fuera del terreno de juego. Frivolité de William, la pelota para Jorge, recupera la pelota Enrique, sigue Enrique, el recorte de Enrique. Intentaba el remate Sebas, que se estorbó con Enrique. Ahora mal saque de William. El envío hacia atrás para Andy. Ginés. Andy. Envía largo Andy, saca los puños William. Rechaza Jorge ahora el saque de esquina, llega para recuperar la bola y mandarla hacia atrás. Ginés, el balón para Andy, Andy se la prepara para disparar, busca el disparo con calidad. William saca rápido el remate, según venía de Alex. Saca Andy. El envío del disparo de Andy. A punto de crearle problemas a Carballo. A William, perdón. El balón para Jorge. Intenta iniciar el contraataque. Es un 2-1. La pelota para Alex. ¡Gol! El séptimo gol para Alex, que marca y se une a la fiesta. Hat-trick para Alex en este partido. Contraataque maravilloso de Jorge, el pase filtrado para la espalda de la defensa, el 2-1 solucionado de manera fantástica por Alex. El séptimo del Rivas Jarama, que está goleando al Mazarrón Fútbol Base 7-1. Ahí está el disparo de Sebas, que se queda con el molde. El envío llovido, el balón que intentaba perseguir Wahid, que deja que se salga el balón por línea de banda. Egea, el envío largo de Chicha, controla la bola corta Juan Antonio, la pelota para Wahid, Wahid para Juan Antonio. Pierde la bola el Mazarrón otra vez, la pelota la recupera Alex. Cede atrás para Egea, Egea busca el balón colgado, la pelea Alex, Alex la deja continuar. El balón otra vez para Alex dentro del área, Alex, ¡uy, qué bonita! La vaselina que intentaba, pero le cazó la idea a Andy. Juega Andy, que va a buscar el disparo, a punto de perder la bola, tuvo suerte, que Chicha no pudo ver dónde estaba el cuero. Saca rápido el balón para Sebas dentro del área. Va a buscar la Frivolité y la chilena. ¡Fuera! Saque de esquina. El remate, qué parada de William, a llegada y remate de Sebas después del saque de esquina de Enrique.
El remate de Sebas solo, le han dejado Enrique, saque de esquina de nuevo. Está desaprovechando ocasiones muy claras para rematar a puerta el conjunto del Mazarrón. Ahí está de nuevo el remate de Sebas, que no contacta bien con la pelota, se escapa el balón por línea de banda, saca rápido el balón para William. William la deja para Egea, Egea la levanta, mira y combina con William, otra vez que controla con el pecho, se la prepara y hay falta de banda, no puede coger la bola, la ha cogido, así pues disparo desde el círculo o el punto imaginario de donde se sirve de centro, va a rematar Sebas. Allá va el remate de Sebas, pierna derecha, William, el remate, gol. El rechazo que quedó franco para que Adam rematara prácticamente a bocajarro. El balón se alojó en la portería del conjunto de Miguel Hernández después de ese remate franco para el conjunto de Mazarrón. Marcó Adam. 7-2. Ahora el disparo. Que se fue muy desviado, vuelve al ataque Sebas, Sebas rodeado de camisetas amarillas, busca una salida, gira sobre su eje, busca línea de fondo, le tocó lo justito para quitarle la bola Alex, que intentaba la combinación con Egea, sigue ahora Durán recorta, va a buscar la proyección en ataque, sigue luchando con él Adam y ahora hay falta de Adam clarísima sobre Piles. Retrasa su posición Piles para disparar con pierna derecha. Andy bajo palos con los brazos levantados. Ahí va Piles, el disparo de Piles. ¡Golazo! ¡Golazo, golazo, 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 golazo de Piles! ¡Qué disparo durísimo a media altura para el segundo gol en su cuenta particular! Y para marcar el octavo gol, disparazo de Piles que se coló por la escuadra de la portería de Andy. Y ahora el gol, sacando desde centro, que sorprende a Dani. El disparo desde larga distancia de Sebas, que tocó lo justito en Piles para desviar la trayectoria de la bola. Marca su segundo gol Sebas en una situación calcada al primero desde saque central después de gol recibido. El remate ahora, y el error de Brian, a punto ha estado de meterse en la jaula. El intento de remate ahora, el balón suelto, se lo quita encima Gines.
Juega la pelota, el disparo y el gol de Sebas para el hat-trick después del remate de Andy. El remate prácticamente a bocajarro de Sebas, cuarto gol del conjunto de Mazarrón, que se coloca 8-4 en el marcador. Ahí está la jugada repetida y el buen remate con la cabeza después del disparo de, decía yo Andy, no, Adam. El balón que intentaba controlar Sebas. Partido atractivo el que estamos disfrutando. Quedan 4 minutos y 55 segundos. Ahí está la pelota para Sebas dentro del área. Busca la combinación para la llegada de Ginés. Y ahora hay falta de Ginés sobre Piles. Juega la pelota ahora Juan Antonio. El pase no es bueno hacia atrás para Brian. Y empezará de nuevo jugando. El disparo y la ha sacado bajo palos Ginés. Ahí está el rebote nuevo para Piles. La va a intentar golpear Jorge, que gira sobre su eje. Qué buena la jugada de Jorge, que se queja de un golpe, no se lo van a cobrar. Le roba la bola por detrás Adam, sigue Adam, el recorte de Adam, la pelea de Adri. Llega Jorge, se queja de un golpe, la pelota para Jorge, el 2 contra 1, Jorge con Alex, Alex con Jorge. Uy, qué bien, llegó por detrás Sebas para evitar el remate de Jorge. El disparo de Ginés, Rasito, recupera la bola, atención a Adri, Piles, Brian. El balón que se fue por encima del larguero de Brian, saca rápido, busca profundo, aparece Sebas, pierde la bola. Busca la combinación, el balón rechazado para Adri, que bien ha puesto la pierna Adam, el balón para Adri, evita que el balón salga, busca el pase, aparece Alex, también aparece Jorge, el disparo de Jorge, la saca Juan Antonio, sigue Adri, intentando buscar el noveno, el conjunto del Rivas Jarama, lo va a intentar de nuevo Adri, sigue Adri, a Brian, qué parada de Brian. Sigue jugando, lo intentaba Juan Antonio, se le escapa la bola por línea de banda. Juega desde la retaguardia en los últimos 2 minutos. Brian, el balón hacia arriba donde aparece Dani, que saca rápido con la mano buscando la incorporación de Adri. El remate la ataja Brian, el rechace, fuera. La mandó fuera Alex. Ahora controla la bola Sebas, de espaldas a puerta, gira sobre su eje, le persigue Jorge, sigue Sebas, se perfila para el disparo, sigue Sebas, busca salida atrás hacia Brian, busca el envío largo Brian, con los puños Dani, el balón lo recoge Jorge, que va a buscar el disparo, arriba. Último minuto.
El disparo de Ginés, controla Sebas, que busca el cuarto, sigue Sebas, atrás el recorte de Ginés, la presión de Durán, sigue Ginés, sigue Ginés, sigue Ginés, línea de fondo, le han tapado bien, no le conceden la falta, la pelota para Jorge, el 2 contra 1, Jorge, qué bonito detalle para Adri, Adri intentaba aguantar, se queja de una falta, se la quita de encima Juan Antonio. Banda favorable al Rivas Jarama, que ya está esperando el pitido final. Juega el balón de colgada, busca la espalda de la defensa, deja correr la bola, falta de Durán al portero y habrá disparo. Prácticamente será la última jugada del partido. Preparado para disparar. De larga distancia, ahí está el disparo de Brian, el bote, la pelota para Dani. Últimos 10 segundos ya prácticamente. El envío largo, la jugada, Durán, el balón se queda entre medias del disparo y el control. Llega Wahid, le gana la bola y se acabó. Se acabó el partido. Ganó el conjunto madrileño, el Rivas Jarama, por 8-4 a Mazarrón Fútbol Base. Alex con 3 goles, Adri con 2, Piles con 2 y Alex Egea con 1. Los goleadores por parte del conjunto madrileño: 1 de Adam, 3 de Sebas. Los goleadores del Mazarrón en la finalización de este partido que ha ganado el conjunto madrileño.